Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. El día de hoy tendremos el gusto de presentarle el repaso de la lección para el sábado 2 de enero del 2021 titulado Crisis de Identidad. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18, que dice lo siguiente: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El texto clave lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 5. Isaías 1 al 5 dice que sirve como unidad introductoria al libro de Isaías y describe no solo la condición vil de la sociedad israelita en general, sino también su condición espiritual. El énfasis en la condición espiritual de Israel constituye el enfoque principal de este libro. La religión del pueblo de Dios se corrompió. ¿Hay esperanza en medio de una situación así? De ninguna manera, claro, hay esperanza. Esa es la razón por la que en algunos se califican al libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento, según Isaías capítulo 1, 12. Y testifica que el Señor ha levantado a su pueblo, crié hijos y los engrandecí, a través del lenguaje figurativo de la viña que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 5. Describe el cuidado de Dios por sus hijos. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer para esta viña que yo no haya hecho en ella? Dios, con su carácter amoroso, se refrena de destruir a su pueblo. A través del profeta Oseas, contemporáneo de Isaías, Dios describe su angustia y agitación interior en cuanto a la condición reincidente de su pueblo. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Oseas 11:8. Dios hará otro esfuerzo para hacer volver a su pueblo a él. Su mensaje no deja de declarar a Israel su condición pecaminosa. Por lo tanto, sigue apelando a ellos para que vuelvan a él. Por esta razón, Dios pronuncia lo siguiente en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 2, que dice lo siguiente: Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Con este contexto en mente, se explorarán tres temas principales en el estudio de esta semana. 1. La declaración habla Jehová. 2. La temática de la gente pecadora. Y 3. La invitación, venid luego, si queréis, en el libro de Isaías capítulo 1, 18 y 19. Un comentario adicional. El versículo 1 de Isaías señala que la visión se refiere inmediatamente a Judá o Jerusalén, pero al usar la expresión oíd cielos y escuchad tu tierra en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 2, Isaías sugiere que el mensaje abarca a un pueblo o a un público más amplio. Como lectores debemos adaptarnos al hecho de que la audiencia principal de este libro profético es la gente que vivía en la época de Judá. Al mismo tiempo, también debemos ser conscientes de la idea de que el alcance del mensaje de Isaías se extiende mucho más allá del tiempo y el lugar en el que fue escrito y de la audiencia a la que estaba destinada originalmente. Muchas veces Isaías utiliza expresiones como habla Jehová u otras frases análogas. La profecía del libro de Isaías son revelantes porque son mensajes en los que habla Jehová. Este punto se enfatiza desde el primer capítulo del libro en varias formas. Habla Jehová en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 2 y oíd la palabra de Jehová en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 10. Dice Jehová en el libro de Isaías 1, 18 y la boca de Jehová lo ha dicho en Isaías 1, 20. Y dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel,
en el libro de Isaías 1:24. El autor describe quiere dejar en claro que las visiones provienen del Señor. En otras palabras, hay una visión porque Dios las ha revelado. ¿Cómo se presenta Dios en este libro? El tema del mensaje del Señor dice que es el objeto inmediato en su pueblo, en la época de Isaías describe, con una clara implicación de que el mensaje incluye al pueblo de Dios de todas las épocas y generaciones, extendiéndose a su remanente del tiempo del fin. El Dios de Isaías se retrata de muchas maneras en este capítulo. En el libro de Él es Jehová el Santo. Curiosamente, en la primera referencia a Dios, el autor utiliza la expresión Yahvé, que es el término que se utiliza. Yahvé revela no solo la existencia eterna de Dios, sino también su relación con el pacto y su pueblo. En el versículo 10 del libro de Isaías 1, Isaías presenta a Dios como Elohim, el Dios trascendente o soberano del universo. En ocasiones, Isaías usa la combinación Jehová el Señor en Isaías 61:1. Otra referencia singular a Dios en este capítulo es el Santo de Israel en el libro de Isaías 1:4, un título que es característico de los escritos de Isaías 25 veces. También trata sobre gente pecadora. El libro de Isaías es explícito con respecto a la situación del pueblo de Dios en estos momentos. Dice que Isaías recuerda al cuidado amoroso del Señor en favor del pueblo de Israel. Crié hijos y los engrandecí, Isaías 1:2. Sin embargo, Judá olvida el fiel amor de Dios, ya que ellos se rebelaron contra él, según el Señor. ¿Cómo se presenta la experiencia del pecado en esta parte? Hay varios términos hebreos que están relacionados con la temática del pecado. Este estudio revisa brevemente las palabras principales para pecado en el primer capítulo. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: utiliza la expresión hebrea pashá para describir un acto pecaminoso. Esta expresión se traduce como se rebelaron, o en la frase de ellos se rebelaron contra mí. La palabra también tiene la connotación de revuelta. Otros significados pueden decirse como romper con o ser desleal. En otras palabras, Pasha describe una relación quebrada, aunque mayormente Pasha se traduce como un acto rebelde. Este acto se considera como una conducta delictiva en la Biblia hebrea. Otra palabra del pecado es Hata, en Isaías capítulo 1, versículo 4. Leamos Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Que si se une la palabra gente, puede traducirse como gente pecadora, como es el caso de esta versión en Reina Valera de 1960. En este caso, la palabra se usa como verbo y el significado básico es errar al blanco, ofender con modales o costumbres, cometer un pecado y ser culpable. Judá es gente pecadora porque ha faltado en la relación del pacto con el Señor, actuó mal, ha ofendido al Señor, por lo que sus ciudadanos son culpables ante el Señor. La frase paralela a gente pecadora, que es la primera frase del libro de Isaías capítulo 1, versículo 4, se traduce como pueblo cargado de maldad. La palabra hebrea traducida como maldad es abón. Este sustantivo describe una actividad deshonesta o incorrecta, una ofensa que podría ser consciente o intelectual. Al igual que con la palabra anterior, hata, abón, describe un acto que no es correcto. La segunda parte del libro de Isaías capítulo 1, versículo 4, describe la condición de los hijos de Israel. Son hijos depravados. La causa de esto se puede encontrar en las siguientes líneas: dejaron a Jehová y se volvieron atrás. El pecado
se describe aquí como el acto de abandonar al Señor, y esto provoca rebelión, mal comportamiento y actos incorrectos y culpa. En el libro de Isaías capítulo 1 versículo 3 encontramos lo siguiente: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Emplea una descripción asombrosa para sintetizar este último aspecto en relación con el pueblo de Dios en este momento. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La situación de Israel es crítica, incluso en términos de razonamiento lógico. Sin embargo, el Señor nuevamente intenta buscar a sus hijos. Esa es la base de su declaración: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías 1:18. Vamos a ver qué significa el término venid luego. Si quisierais, Israel tenía todas las condiciones para llegar a ser una nación gloriosa. Sin embargo, ahora solo es equiparable a Sodoma y a Gomorra, en el capítulo 1, versículo 10. Pero el Señor puede orquestar el milagro necesario para rehabilitarlo. Él proveerá y promete: volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré todas tus impurezas, en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 25. El camino para regresar a Dios comienza con un llamado a su pueblo para que perciba la situación actual. En primer lugar, su vida está corrompida por el pecado. El Señor afirma: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, en el libro de Isaías 1, 5 y 6. Es otro gran problema en la religión falsa. El ritualismo ha reemplazado la verdadera adoración. Estas circunstancias fomentan la injusticia entre el pueblo y traen desolación al país. Después de suplicar al pueblo que conozca su condición, el Señor le hace este llamado: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, en el libro de Isaías 1, versículo 18. La expresión estemos a cuentas o razonemos juntos proviene del verbo hebreo nibat deha. Él implica la noción de una disputa legal. Ambos litigantes, Yahvé y el pueblo, pueden discutir juntos sus agravios. También sugiere la idea de estar en lo cierto. En otras palabras, Dios está llamando a su pueblo a reivindicarse. Pero, ¿cómo es eso posible para una nación tan pecadora? El Señor propone la solución: si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Es decir, el Dios que Isaías presenta en el primer capítulo de su libro es el único que puede purificar y vivificar nuestras vidas, perdonar nuestra maldad y olvidar nuestro pecado. Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor, sin embargo, este don del perdón puede ser aceptado o puede ser rechazado. Por lo tanto, después del ofrecimiento en el libro de Isaías capítulo 1, 18, el Señor aclara que una nueva vida solo es posible si quisieres. No estás obligado a recibirlo, pues solamente si quieres aceptas el mensaje y la salvación. Por ende, en este contexto, el mensaje de la siguiente parábola de Isaías 5 ahora se puede entender mejor. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5, 3 y 4. Aplicación a la vida. Dios desea que tú y yo podamos arrepentirnos,
Que el Señor pueda actuar en nuestras vidas, que nosotros podamos comprender a cabalidad el mensaje que Él tiene preparado para nosotros. Él quiere que tú y yo nos arrepintamos, que nos alejemos de los malos caminos y podamos buscar solamente en Él la vida eterna que Él solo nos puede ofrecer. Te invitamos a que puedas seguir con nosotros estudiando la lección de Escuela Sabática. Recuerda, amigo y hermano, suscribirte a nuestro canal para obtener las notificaciones de nuestra programación. Y recuerda, amigo, dar un like si te gustó esta programación. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima lección.